Pues fíjate que yo me mudé a Nueva York, les estaba contando, hace 9 años. Yo soy de la Ciudad de México, ahí crecí, ahí nací, ahí me crié y me mudé hace 9 años con el sueño. Yo les dije al director de casting de ese momento, es que yo quiero ser Estela, por favor, déjame audicionar. Y ellos, no, gracias. Y yo, ok, ajá, así fue. Hola, soy Carla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. Y yo, Atenea Morales, editora digital de Vogue. Estamos muy emocionadas. Estamos en Nueva York grabando por primera vez Vogue On. Debutó en Broadway en Real Women Have Curves, convirtiéndose en la primera inmigrante mexicana en interpretar un papel protagónico en el musical de Broadway. Y estamos con la actriz, cantante, escritora y directora Florencia Cuenca. Florencia, bienvenida. Gracias por tenerme aquí, qué honor, que es el primero en Nueva York y yo soy la invitada. Muy feliz. Estamos súper contentas de poder arrancar y bueno, de tener una segunda temporada de Vogue On. Y bueno, ayer justamente vimos la obra, nos pareció increíble, creo que tiene como muchos contrastes, pues también de lo que se está viviendo actualmente en el escenario, creo que global, pero bueno, queríamos obviamente poder platicar contigo sobre tu carrera y bueno, cómo has estado trabajando en estos últimos años y en este enfoque pues también que es la música. Pues fíjate que yo me mudé a Nueva York, les estaba contando, hace 9 años. Yo soy de la Ciudad de México, ahí crecí, ahí nací, ahí me crié y me mudé hace 9 años con el sueño, ¿no? De venirte a hacer Broadway. Y yo pensaba que iba a ser muy fácil. Yo dije, me voy a mudar, van a decir, tú eres la que Pero ¿quién queríamos? piensa que va a ser fácil? No sé, yo creo que estaba muy ilusa. En México habías trabajado en telenovelas como cantante también, porque... Como todo. Mi papá es uno de los polivoces, Enrique Cuenca. Entonces, pues nací en el negocio, ¿no? Viéndolo a él actuar en los programas. Entonces empecé a actuar con él, después hice telenovelas, después encontré el teatro musical y fue que dije, de aquí soy. Sí. Empecé a hacer teatro musical con Ocesa desde muy chiquita. Yo a los 15 años hice mi debut con Ocesa haciendo Selena, el musical. Y después hicimos Si nos dejan. Y yo tenía ya 20 años y yo dije, ok, esto es como que lo más grande en cuanto a teatro musical que se puede hacer en México, ¿no? O sea, sabemos que Ocesa tiene como que este gran renombre y es una gran compañía. Y dije, ¿qué sigue? ¿Qué más? Estoy muy joven como para que nada más decir, bueno, pues es esto. Y tenía para decir, me quiero ser cantante o quiero seguir actuando. Y tenía esta cosquillita de venirme a Nueva York. Era como que el sueño que yo tenía desde chiquita, pero se veía muy lejano porque mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. Entonces mi mamá se quedó viuda y como que para mí, ahorita vamos a hablar de esto que hablan en la obra, ¿no? Como que la culpa que sientes también a veces de dejar a tu familia, ¿no? Como persona que tiene sueños y que dices, no me quiero ir. Sí. Mi mamá, ¿qué va a decir? La voy a dejar sola con mis hermanos. No, yo me quedo aquí en México. Hasta que conocí a mi esposo. Ahí empezó. Él ya había estudiado acá en Nueva York también y teníamos este sueño. Pues, ¿Tu esposo es mexicano? Mi esposo es mexicano. ¿También Jaime en el Lozano, medio? También. Él es compositor de teatro musical regiomontano y él ya había estudiado acá, hizo su maestría en NYU y me decía, pues si tú quieres nos vamos, ya sabes, como que esta cosquillita. Sí. Y venimos de luna de miel y nos quedamos. Así fue la historia. Venimos de luna de miel a Nueva York en diciembre y estando aquí dijo, ¿y si nos quedamos? Y yo, pues bueno, y ya el resto es historia. Como dicen. Uh-huh. ¿Y cómo fue? Porque obviamente es el sueño de mucha gente y un sueño, como dices, difícil, ¿no? De lograr. ¿Cómo fue tu entrada aquí en Nueva York a este mundo de Broadway? Y apenas se puede creer, ¿no? Que eres la primer mexicana en el lead, ¿no? No como lo que puedo cuando creer. me escribió Carlos dije, ¿qué? Como que pensamos que estamos, como que hemos llegado avanzado mucho, pero al final, ¿cómo fue este proceso para ti? Pues mira, yo cuando me mudé, obviamente
tú cuando vives en México eres mexicana y la mayoría de los que están a tu lado son mexicanos y como que no lo valoras de cierta manera, ¿no? O sea, das por hecho que todos somos mexicanos y todos estamos orgullosos de nuestra cultura y ya. Cuando te mudas a otro país, siento que viene esta cosa de decir, de identidad, de decir, ¿quién soy? Me mudé y pues te ponen la etiqueta, ¿no? De inmigrante. O sea, ahora es, it's an immigrant. Ok, ya soy eso. Y pues que aquí obviamente el teatro musical, lo que es Broadway, siempre está hecho para los americanos, los blancos, son la gente que va a estar más beneficiada en el medio. Casi no hay representación latina, o sea, no puede ser que llevamos 10 años en Broadway sin tener un show latino. Sí. El último que había sido era On Your Feet, que es la historia de Gloria Estefan y Emilio Estefan. Hace 10 años, y en 10 años no había habido nada latino en Broadway. Entonces, pues fue justo cuando me mudé, ¿no? Y yo me empecé a dar cuenta que de pronto en las audiciones había como que muchos clichés que te pedían, ¿no? De que las mexicanas son así o las latinas son así. Y tú, no, somos de todo tipo, podemos tener cualquier estilo de cómo nos vemos, de cómo nos maquillamos, de cómo hablamos. Y me empecé a dar cuenta de que, ok, ellos me van a ver de cierta manera. Si ellos me van a ver de cierta manera, yo tengo que representar a mi cultura de una manera digna y de una manera auténtica, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a ir a las audiciones, yo decía, bueno, pues es que nosotros los mexicanos no decimos huepa. O sea, eso es más los puertorriqueños, ¿no? Y yo empezaba poquito a poquito a meterme ahí para traer una representación auténtica de mi país y de las mexicanas, ¿no? Es una responsabilidad que si tú estás en un medio representando a tu cultura, pues lo hagas de una manera auténtica. Y me empecé a dar cuenta de cómo era aquí la situación y fue que dije, ¿sabes qué? Mi misión ahorita en Estados Unidos como artista, como creativa, es representar a mi cultura. De una manera auténtica. Empecé a hacer yo sola mis proyectos, empecé a escribir, empecé a dirigir, empecé a producir porque no había apoyo, o sea, no había otra gente haciéndolo. Y así creo que se fue corriendo la voz. Y ahora que empezó Real Women Have Curves, este proceso, yo empecé con ellos hace 3 años, el proceso de audiciones y todo eso. Yo me acuerdo que vi la descripción del personaje y era Estela, 30, una mujer curvy, inmigrante de México. Y yo dije, soy yo. O sea, no hay otra, soy yo, se los juro, ¿no? Y cuando hice la audición me acuerdo que yo dije, es que desde el primer momento yo dije, yo soy esa. Y en el primer reading, en la primera lectura del musical que se hizo, fui ensamble. Y yo les dije al director de casting de ese momento, es que yo quiero ser Estela, por favor, déjame audicionar. Y ellos, no, gracias. Y yo, ok, ajá, así fue. Y luego cambiaron de director de casting, que ahí va, qué tan importante es que una persona que conoce la cultura haga el casting. Porque muchas veces no pasa así. No, el director de casting lo cambiaron y es un México-americano que se llama Víctor Vázquez. Y Víctor me vio y me vio realmente, ¿no? Dijo, ella es mexicana, ella es inmigrante, ella sabe por lo que pasamos y me trajo a audicionar y así fue que pude obtener el rol. Que justo lo que dices, nosotros lo discutíamos hace unas semanas en la redacción porque estábamos hablando, bueno, tuvimos un punto de vista, el de Camila, en donde al final ella decía eso, como que el casting, de nada sirve pensar en la representación o pensar en queremos tener un casting latino, queremos tener a una mujer francesa, si la persona del casting no entiende verdaderamente quién es ese casting, ¿no? Y creo que pasa muy frecuentemente, sobre todo ahorita, que se tratan de encontrar, de cierta manera, personajes de ciertas comunidades que representen cierto tipo de comunidad, pero sin el entendimiento verdaderamente de quiénes son, ¿no? Exactamente, por eso la representación tiene que venir desde todo, no nada más la gente que está enfrente de la cámara o en el escenario, es los creativos, quienes están escribiendo las historias, quienes están diseñando las historias, ¿no? Por ejemplo, en nuestra obra, el costume designer es mexicoamericano, entonces él sabe, él ha visto a su mamá, a su hermana, a sus tías, qué usan, qué se ponen, los colores que nos gustan. Entonces, es muy importante cómo esa representación
ojalá que pronto, o sea, vaya siendo mejor y más. Claro. ¿Cómo crees que en este proyecto en particular fue así? O sea, ¿cómo crees que reunieron a tanto? Bueno, obviamente fue prioridad para ellos, ¿no? Tener personas que entendían las diferentes, como dices, todos los latinos somos diferentes, ¿no? Decimos ciertas palabras, pero también me encantó en la obra como uno de los personajes, yo sentí que era como salvadoreña, ¿no? Y es esta mezcla que los salvadoreños sí son bastante parecidos a los mexicanos, pero sí se me hizo muy interesante. Pero ¿cómo crees que pasa eso, que reúnen a... Creo que ahora somos más conscientes de eso. Antes era como que, pues, ay, todos los latinos son iguales, ¿no? Y ahora estamos siendo más conscientes también porque todos estamos hablando más al respecto. O sea, incluso ahorita que estamos conversando de esto, ¿no? Gente lo va a escuchar y va a decir, nunca había pensado, sí, tienen razón, sí. ¿No? Y creo que en este caso, hacer una obra que habla de una familia mexicoamericana, pues yo creo que el equipo creativo fue bastante inteligente en decir, ok, ¿quiénes están escribiendo? Joy, por ejemplo, que está escribiendo la música y está escribiendo la letra de las canciones, que es del grupo Jesse y Joy. O sea, ¿quién mejor que ella? Una mujer mexicana, claro, que sabe nuestros ritmos, que sabe nuestras palabras. Wow, qué padre que está involucrada. Sí, ella es una de las compositoras y de las letristas. Y de pronto escuchas las canciones, yo que crecí escuchando Jesse Joy en la prepa, en la secundaria, yo digo, wow, eso suena muchísimo a Jesse Joy, las trompetas o las melodías que ella tiene, ¿no? Incluso también el Scenic Design, el diseño de escenografía, es de Arnulfo Maldonado también, mexicoamericano. Entonces, te das cuenta de detallitos que hacen la diferencia. O sea, simplemente cómo entramos en la obra, la mamá y yo, con nuestras bolsas de mercado. La cocina. A mí me llamó mucho la atención, sí, la cocina, que hay como, o sea, incluso yo lo veía en los utensilios de cocina, se ven mexicanos, ¿no? Uh-huh. Se ve el color, se ve como lo que tú verías en una cocina mexicana. Exacto. Y que a veces, si tú contratas a otra persona, pues tratará de emular, pero él realmente no sabe que es mexicano, entonces te va a poner algo que es más puertorriqueño. O, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo esa escena, yo dije, pues yo creo que igual, me dicen, ¿qué quieres? Para que te entretengas aquí, ¿qué necesitas? Y yo, pues unas tortillas. Ok, pues, y me dan unas tortillas así normales. Y yo, no, pero así no son. Las tortillas tienen que venir, si fuimos a la tortillería o algo así, tendrían que venir o en una cosa, ya sabes, les empecé a explicar de que las ponemos y luego las ponemos a secar porque se pegan. O sea, todo eso que son cosas insignificantes, entre comillas, pero si yo estuviera como audiencia diría, sí, eso es lo que yo hago y creo que eso es lo más bonito y lo que me ha pasado que escucho en el público que es como, wow, vi a mi familia. O sea, vi a mi familia. Sí, justo, ¿no? Sí. Florencia, hace rato hablabas, digamos, de ciertos estereotipos que se ponían o que se ponen, o sea, esa creo que es un poco la pregunta, hacia el latino en general. ¿Sientes que eso ha evolucionado? ¿Sientes que ha cambiado de hace 10 años para acá? ¿Cómo lo ves ahora, por ejemplo? Sí, creo que definitivamente ha cambiado. Creo que también ha sido por parte de nosotros, de la gente que estamos interpretando esos personajes, ¿no? Entonces, cada quien opina distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, es esta cosa de que, bueno, si te toca ser un cubano y tú eres mexicano y de plano, pues no encontraron cubanos, ok, pues vamos a que el mexicano haga su acento y todo. A fin de cuentas somos actores y tenemos que estar en la piel de alguien más y hacer otros acentos, ¿no? Pero la representación auténtica creo que es muy importante, es muy, muy importante. Y creo que es nuestro trabajo como actores de decidir, ¿no? O sea, como, creo que eso no es para mí. Me encantaría, pero ese personaje creo que puedes encontrar a alguien que realmente es más cercano a eso y que va a ser más auténtico y la autenticidad le va a dar otra cosa a esa interpretación de ese personaje. También otra cosa que tiene que ver mucho con los clichés, como nos vemos nosotros, los mexicanos, a nosotros mismos. También los americanos, cómo nos ven a los mexicanos. También depende desde la visión de dónde se está viendo a un mexicano, ¿no? ¿Trabajaste en tu acento? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti de llegar, hablar inglés, trabajar el acento? ¿Qué
¿Cuál fue tu proceso en general? Sigo trabajando. Fíjate que yo crecí, aprendí inglés en la escuela como una persona normal, ¿no? Ok. De clase media, donde tienes tus 3, 4 horas de inglés en la escuela. Y mis maestras tenían acento, mis maestras de inglés Claro. tenían acento, entonces yo aprendí inglés con acento, realmente no con un acento americano. Tengo muchas amigas que fueron a escuelas americanas en México y tienen un acento perfecto, que digo, wow, qué bendición, qué bueno que pudiste tener acceso a ese tipo de educación. En mi caso yo no tuve. Cuando me mudé a Nueva York fue cuando realmente empecé a hablar inglés, ¿no? Pues en México no hablas inglés, o sea, dices los Bueno, anglicismos. ahora, en los últimos 10 años, exactamente. creo que ya Si todo el mundo. Exacto. Y si vives en la Condesa o Sí, en la o Roma, en la pues Roma, ya. sí. Pero realmente no es como que estés hablando inglés todo el día. Entonces, incluso las palabras que son de aquí que no te enseñan en la escuela, ¿no? O las expresiones, sobre todo. Y al actuar, pues, yo dije, pues tengo un acento, o sea, obviamente, y me empezaron a decir de que, ¿has pensado en trabajar en tu acento? Y yo tenía como una relación rara. Yo decía, yo no quiero olvidarme de quién soy. O sea, yo no quiero pretender que soy americana porque no soy americana, no me veo americana, no me siento cómoda. Y cuando empecé a audicionar para esto, ellos me dijeron, ¿sabes qué, Florencia? Nos encanta, qué bueno todo lo que traes al proyecto, nos encanta la autenticidad. Algo muy importante es que necesitamos claridad en inglés para que la audiencia te pueda entender. La dicción. Exactamente. La dicción, la enunciación de las palabras. ¿Estás dispuesta a trabajar con alguien? Y yo, ok. Bueno, Pues quiero mucho hacer esto, ¿no? Entonces fue como que, bueno, y es bien difícil, sobre todo ya, pues ya a mis 31 años, o sea, hablando, tratando de acomodar la lengua en distintos lugares, siendo consciente de los sonidos que se hacen, pero pues seguimos trabajando y bueno, conservo mi acento, claro que hay hay una entendimiento mejor ya del inglés Claro. como persona también, porque cuando lo hablas pones el acento en distintas palabras, depende de la oración, pero sigo trabajando y ha sido muy difícil. La realidad es que sí ha sido difícil. a mí me pareció muy interesante la parte cuando hablan en la obra de Andrés, ¿no? El que viene cada mes. Y yo me reía porque eso es algo como tan mexicano Súper de cuando obviamente cuando nos bajan Claro. las mujeres, pero se me hizo fascinante porque no es como si vi a tantos latinos en la audiencia No. y se reían. Y como decía Atenea, había una señora atrás de ella que se quería parar a bailar y se moría de la risa y de la emoción. Y cómo lograron traducir esas cosas como muy mexicanas o muy latinas a esta audiencia, se me hizo o sea, un labor increíble. Ujú, ujú. Siento que a veces la gente tiene miedo de ser específico y para las historias, para contar historias, entre más específico seas, más universal vas a poder llegar. Que es lo que dices, como una cosa que es tan mexicana de Andrés y que nosotras, si lo decimos, nos entendemos, pero basta una explicación corta en inglés para que la gente lo capte y dice, ok, Andrés es esto. Y ya de ahí se van con nosotros. Y la gente se muere de risa, o sea, Sí. les fascina esa canción. También me quedé pensando, porque yo soy hija de inmigrantes mexicanos, y también en la parte cuando aceptan a la hermana de Estela, Ana, ¿no? Ujú, en Colombia, y se va a ir, y la mamá y el papá, y yo me acuerdo como mi mamá de que, bueno, ustedes se van a ir a la universidad y eso es algo muy extraño para nosotros. Y esto se supone que fue en los 90, ¿no? 80 y tantos. 80 y Ajá. tantos. ¿Crees que eso ha cambiado ahorita en las nuevas generaciones? Yo creo que un poco, pero siento que sigue siendo Poco, difícil, pero ¿no? Exactamente. Y que lo entiendo, ¿no? Yo también soy madre y de pronto me pongo a pensar en Carmen, que es el personaje de la mamá, y digo, ay, de pronto sí me identifico con ella también, aunque estoy joven y todo. O sea, a fin de cuentas, como mamá quieres proteger a tu hija, ¿no? Y todas las cosas que te han pasado en la vida Sí. y los retos, sobre todo en esta historia que
eres una mexicana inmigrante, que te ves de cierta manera, tu hija se ve de cierta manera, y llegar a un lugar, a un espacio donde es mayormente blanco, existe el racismo, existe el colorismo, existe el juzgar a las personas por cómo se ven, por dónde vienen, ¿no? O cómo hablan, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo haber hablado con Bob Chávez, que era el presidente de Hermes, y me decía, yo venía de hijos de inmigrantes, single mom home de San Antonio, wow. y me fui a Princeton. Wow. Me dijo, y no, como dices, no solo es que te ves diferente, sino que toda tu cultura es completamente diferente a la gente que te estás rodeando. Y sí, como papá, como mamá, dices, quiero proteger a mi hijo de que vaya a tener una experiencia desagradable. Y eso es algo que, bueno, todos pensamos y es como... Proteger al hijo. O sea, que a fin de cuentas dices, bueno, Carmen no es que era una mala mamá y que no quería, estaba protegiendo a Ana, no quería que pasara por las mismas desilusiones. Y de hecho, en una de las escenas le dice, es que yo no quiero que pases por lo que yo he pasado. Pero creo que sí ha habido, gracias a las redes sociales, gracias a la tele, a las series, las familias muy tradicionales también se han abierto un poco a pues dejar volar a los hijos, ¿no? Sí. Y creo que ya está pasando más en México. Bueno, yo lo veo tantito, pero sí había tantas cosas que te relacionas con con estos como estereotipos y estas emociones, ¿no? Por eso decía un poco que hasta quieres llorar, ¿no? Te da mucho sentimiento. La historia de la hermana, la historia de todas las que estaban trabajando, ¿no? Que cada una tenía, pues, a la chica que la meten, que la encuentra la migra, ¿no? La migra. Sí. Son historias bien fuertes, pero que te puedes identificar, y no nada más desde la cuestión migratoria, sino desde la dinámica familiar, ¿no? De acuerdo. Ayer un chavo se me acercó y me dijo, fíjate que yo, si me tendría que identificar, dice, me identificaría con Ana. Me dice, pero en ti, o sea, tú me rompiste porque tú eres mi hermana. O sea, tú estabas, o sea, vi a Estela, el personaje que tú haces, y me dolió el corazón porque dije, esa es mi hermana es la que ha estado trabajando todo el tiempo, mi hermana es la que está a cargo de mis papás, mi hermana es la que está siempre en medio de las peleas tratando de mediar las cosas, mi hermana es la que nadie le pregunta cómo le fue, mi hermana es la que está tratando de resolver la vida de los demás y ella trae encima la carga, no tiene tiempo para soñar, no tiene tiempo para sus cosas. Y me dijo, y estoy muy afectado. Ahorita le voy a marcar para decirle que la amo y que la veo y que valoro todo lo que ha hecho todos estos años. Y yo, así, yo también quería llorar. Y dije, qué especial, porque pues justo es eso de que el arte nos hace reflexionar, ¿no? A veces tú vas pensando que vas a nada más a pasártela bien o algo y de pronto algo que dice alguien, una situación, te hace reflexionar acerca de tu propia vida. Oye, yo me quedé pensando que, o sea, creo que, por ejemplo, la obra tiene un retrato, pues, muy colorido de lo que es la cultura mexicana y latina, ¿no? Pero yo hace tiempo hablaba con una actriz mexicana también, y ella me decía que a ella le ha tocado, o sea, actriz que trabaja aquí en México, le ha tocado mucho rechazar proyectos. A ver, me dijo, yo no tengo el privilegio de elegir mis proyectos, pero dentro de ese universo tengo que elegir qué proyectos sí quiero hacer y qué proyectos no quiero hacer, qué proyectos quizá no reflejan a la mujer mexicana de la manera en que yo quiero reflejarla. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? También en la selección de tus proyectos, en la selección, de cómo reflejar tu cultura, cómo reflejar lo que somos. Pues mira, por ejemplo, te voy a ser súper honesta, obviamente cuando me mudé acá, que te ponen esta etiqueta, ¿no? De que solo puedes hacer mexicanas y eres la que cruzó la frontera y no sé qué. Yo decía, híjole, esa no es mi historia. O sea, si quieres esa persona, sé que está ahí afuera y lo va a hacer de una manera más auténtica. Yo tengo cierto privilegio, yo decidí mudarme a esta ciudad. O simplemente también cuando te ofrecen obras o cosas donde están representando a los mexicanos de cierta manera y te das cuenta que quien escribió esa historia no es mexicano o no tiene ni idea de lo que es pasar por eso,
yo digo, no quiero audicionar, no me siento cómoda representando esos clichés que viven en tu cabeza, Claro. ¿no? Y siento que de ahí nació esta pasión mía de ponerme a escribir, y por eso empecé a escribir con mi esposo y escribir nuestras propias historias, porque dije, pues si nadie las está escribiendo aquí, aquí hay área de oportunidad, ¿no? Sí, Sí. sí. Y te digo, es eso, mi esposo y yo como mexicanos inmigrantes en esta ciudad, es como nuestra misión ahorita es representar a nuestra comunidad de una manera digna. Él está ahorita trabajando en el musical de Frida Kahlo. O sea, Ah. imagínate, eso va a estar increíble. Ya van a hacer una lectura este año que es justo eso. Vamos a representar a esta gente tan fregona que ha hecho tanto por nuestro país y que se merece el spotlight, ¿no? Sí. En vez de narcos y cosas. Sí, y- exacto, como contar estas historias diferentes. Justo me quedé pensando hace poco, hace unas semanas vinieron unos amigos de Los Ángeles y estábamos hablando de, pues, de toda esta palabra de día y decían, tengo que cambiar mi currículum para hablar, Sí. para no enfocarme tanto. Y yo, pero es que tienes un apellido latino, o sea, de entrada ya van a saber, o sea, no es como si lo puedes esconder. Claro. Y justamente esta historia como celebra todo eso, ¿no? O sea, celebra los miedos que tenemos, los éxitos, lo que está viviendo la comunidad latina en este momento. Qué locura, ¿no? Que salió. O sea, no fue la intención. planeado, exacto, no fue planeado. Pero mira, el universo sabe cómo mover las cosas, y siento que es el mejor momento para contar esta historia, sobre todo porque yo espero que la gente que vaya a verla, que sea todo tipo de público, salga con una mente y un corazón abierto. Eso es lo más importante, ¿no? De aceptar al vecino de al lado. No importa de dónde vengas, cómo te veas, todos somos personas, todos queremos pasarla bien, todos tenemos sueños, y que haya más tolerancia entre nosotros en vez de escuchar a las voces que de pronto están metiéndote ideas de ciertas comunidades que no son así. Sí, erróneas, ¿no? O sea, de todas estas personas son, no sé, Sí. siento que tú te viniste a México hace 10 años, a Nueva York hace 10 años, yo me fui a México hace 10 años, y justamente en el trabajo de que hemos hecho en Vogue es justo resaltar esas historias, porque como decías, si yo no las cuento, ¿quién las va a contar? Porque no es como si Vogue Italia pues no tiene por qué darle una portada a una Claro. modelo latina, ¿no? Una actriz latina. Es increíble que sí, pero al final como que siento que hemos tratado de impulsar mucho lo que está pasando, no solo en México, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos con los mexicanos y con los latinos. latinos. Claro, De que eso es acuerdo. muy importante. A mí me pasó eso cuando me mudé acá a Nueva York, que me dio un sentido de patria, de extrañar a la patria, de extrañar Sí. a México, ¿no? Y fue que empecé, pues en México obviamente de pronto me ponía rebozos o huipiles, pero no era, no, ahora cuando me mudé dije, ténganse todos, y tengo mi colección de rebozos y mis huipiles, y cada vez y es como una cosa para sentirme rooted, ¿no? O sea, como Sí. que mis raíces están aquí, soy mexicana, pero me pongo mis aretes que son de Oaxaca, es como esta cosa de querer sentirte cerca de casa, y también que si la gente te ve con alguien o dice, ay, ¿qué es eso? Y puedes hablar de tu cultura, ¿no? Sí. Que, ay, qué bonito. Que siempre lo pasa, o sea, compré". si uno trae algo, a mí me ha pasado, no traes, o sea, traes algún textil mexicano, algo tradicional, o sea, la gente te pregunta, oye, qué bonito, ¿de dónde es? Oye, esto, ¿no? Y creo que el hecho también de Sí. sentirnos muy orgullosos de eso es Sí. súper De lindo. celebrarlo. Hasta Exactamente. tus aretes que son colombianos. Ah, sí, estos son Ay, colombianos. qué hermosos. Cuando me enteré que era la primera mexicana inmigrante en la original un rol, dije, wow, ni lo sabía, ni me cayó el 20 hasta que recibí la oferta y empezamos a platicar de esto. Ya soy la primera, pues ahora sí que los de atrás vengan vienen muchos. conmigo, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que se metan todos, ya tiramos la puerta, y mi sueño es que se vengan todos y que haya oportunidades para muchos mexicanos, para muchos latinos, de representar nuestras historias con orgullo, y pues el trabajo duro siempre va a tener recompensa. Ese es el consejo, que sigan trabajando duro, que sigan estudiando duro, y que se apoyen en sus sistemas de apoyo, ¿no? De Sí. su familia, sus amigos. Pues bueno, creo que tienes mucho por venir. Está del 27 de abril
no sabemos hasta cuándo. Así que compren sus Mucho, sí, boletos. Sí, exactamente. compren sus boletos. Y bueno, qué emoción el proyecto también de tu esposo de Frida. Sí, ya nos ya contaron. les Sí, que ese contaré va a el ser un chisme. gran proyecto. Ya nos han llegado, creo que, bueno, a mí me han llegado como, más bien, se ha estado hablando mucho de diferentes lugares, entonces creo que va a ser algo súper emocionante. Sí, Sí. siempre decimos que es la mujer más famosa de... Es pues, la la más artista. No, la artista, Claro. bueno, Y yo yo creo les... mujer Yo creo no, que deja sí. tú mexicana. No, Latina. Latina, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Qué O no, emoción. mujer yo artista. creo que la artista mujer más famosa Sí. en general. O sea, Sí. como que no logro como pensar quizá en alguien que pueda ser como La más... única que pienso es como Kusama, Ajá. pero entre... Más contemporánea. Sí. Pues ya les contaré el Increíble. chisme. Ya, Sí. nos veremos. Pues muchísimas gracias y pues nada, Gracias por sigan tomarte el escuchando tiempo. Bogón. Gracias. Gracias. Gracias.